Vamos a trabajar entonces las propiedades de la potenciación y la radicación en el conjunto de los números naturales. Estas propiedades también son aplicables a otros conjuntos numéricos tales como los enteros, los racionales, irracionales y reales en general. Comenzaremos recordando qué es la potenciación, que es una operación que permite escribir en forma abreviada la multiplicación de factores iguales. Tenemos acá un 3 por 3, que es una multiplicación, y estamos haciendo en este caso 3 elevado al cuadrado porque se repite dos veces el 3. En forma general, A es la base de la potencia, N es el exponente, es importante que recordemos estos dos nombres, base y exponente. La base se repite por sí misma, se multiplica por sí misma, N veces, y eso nos da la potencia. Vamos a meternos de lleno en las propiedades de la potenciación. En principio vamos a trabajar con el producto de potencias de igual base. Producto es el resultado de una multiplicación, o sea que voy a multiplicar dos potencias que tienen la misma base. En este caso la base es 2. Vamos a reescribir con colores esta operación para que se entienda que el 2 al cubo que está en rojo se multiplica 3 veces por sí mismo al 2 y el 2 a la cuarta 4 veces por sí mismo al 2. En sí lo que estoy haciendo es multiplicar 7 veces al 2. Se puede resumir como 2 a la séptima. En conclusión, 2 a la 3 por 2 a la 4 podemos directamente sumar los exponentes y me queda 2 a la séptima. Esa es la propiedad que estamos queriendo explicar. Cuando multiplicamos dos potencias de igual base se suman los exponentes y queda la misma base. Nuestro ejemplo obviamente nos grafica lo que estamos escribiendo ahí en la fórmula. La segunda propiedad es el cociente de potencias de igual base. Cociente ahora es una división. Podemos concluir que en la división los exponentes se restan, en contrapartida de lo que ocurría en la propiedad número 1. Es decir, en la multiplicación se suman los exponentes, en la división se restan. Por ejemplo, 5 a la novena dividido 5 a la séptima, nos va a quedar 5 al cuadrado porque se restan el 9 con el 7. ¿Está bien? Esto nos sirve mucho porque 5 a la novena la verdad que es un número gigantesco y después dividirlo por 5 a la séptima, otro número muy grande, se nos iba a hacer muy complicado. Continuamos con las propiedades y en este caso nos encontramos con la potencia de otra potencia. Es decir, tengo una potencia y a su vez está elevado a otra potencia más, a otro exponente. Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolver este 3 a la 2 que está elevado a su vez a la cuarta. Primero pensemos que el 3 a la 2 lo podemos escribir como 3 por 3. Ahora tengo una sola potencia. La base de la potencia es 3 por 3. Entonces, a esa base la tengo que multiplicar por sí misma 4 veces. ¿Por qué? Porque el exponente es un 4. Si nosotros pensáramos todo esto sin los paréntesis, nos encontramos con que estamos multiplicando por sí mismo 8 veces al 3. Es decir, que nos queda 3 elevado a la octava. En resumen, entonces, si yo tengo una potencia y otra potencia, encontramos ese exponente 8 multiplicando los exponentes. En forma general, para calcular la potencia de otra potencia, multiplicamos entonces los exponentes. No perdamos de vista nuestro ejemplo, se comprueba numéricamente también de esa manera. Veamos ahora la propiedad distributiva. Tenemos que mencionar que la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y la división. Por ejemplo, en la multiplicación, si yo tengo 4 por 3 al cuadrado, le puedo dar una potencia al 4 y una potencia al 3. Pensemos esto si lo fuéramos resolviendo desde cada lado de la igualdad. De ambos lados, o sea, sin la propiedad distributiva y con la propiedad distributiva, nos queda 144. ¿Qué quiere decir? Que dan el mismo resultado. Algo similar pasa con la división. Si yo tengo 8 dividido 4 al cubo, le puedo dar una potencia al 8 y una potencia al 4. Veamos cómo nos va quedando si vamos resolviendo a ambos lados de la igualdad. Y nos queda también que da el mismo resultado. Es decir, la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Pero ¿por qué no decimos lo mismo de la suma y la resta? Por ejemplo, en la suma, si tenemos 3 más 5 y se nos antoja darle una potencia al 3 y una potencia al 5, vamos a ver que si resolvemos de cada lado de la igualdad, no nos da el mismo resultado. Es decir, al aplicar la propiedad distributiva nos da un resultado diferente de que si resolviéramos sin la propiedad distributiva. Y algo similar ocurre con la sustracción, es decir, con la resta. Fíjense, si quisiéramos darle un exponente al minuendo y un exponente al sustraendo, nos va a quedar de esa manera que es bastante diferente el resultado. Bueno, las últimas propiedades que vamos a ver
son, por ejemplo, esta que es muy importante y que muy pocas veces nos acordamos, que es que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Eso es una especie de versito que nos podríamos acordar. Se puede demostrar esto inclusive, pero tienen que recordar que todo número elevado a la 0 da 1. Por ejemplo, 17 a la 0 da 1, 875 elevado a la 0 da 1. Siempre que la base no sea 0 y elevemos a la 0, eso nos va a dar 1. Una nueva propiedad es que todo número elevado a la 1 da el mismo número. ¿Sí? Cualquier número a elevado a la 1 me va a volver a dar el mismo número a. Por ejemplo, 7 a la 1 da 7, 85 a la 1 da 85. Notemos que esto nos conduce a que si un número no tiene expresado el exponente, este es 1. Veamos un ejemplo de para qué sirve pensar en esta cuestión. Si yo tengo la propiedad 1, es decir, producto de potencias de igual base, en el cual tengo 3 a la séptima por 3 a la quinta por 3, ese último 3 pareciera como que no tiene un exponente, pero en realidad sí tiene un exponente, que es un 1. Entonces a la hora de aplicar la propiedad voy a tener que, al sumar los exponentes, sumar ese 1 del final. La siguiente propiedad es que 0 elevado a cualquier exponente da 0. Siempre y cuando el exponente no sea 0, porque si no se va a topar con la propiedad número 5 y ahí vamos a tener un 0 elevado a la 0 que en sí en la matemática es una indeterminación, no podemos determinar cuánto da. Por ejemplo, si tengo 0 elevado a la quinta es 0 por 0 por 0 por 0 por 5 veces al 0 y eso nos da 0, estamos multiplicando siempre al 0. 0 elevado a la 125 es multiplicar 125 veces al 0. Eso nos va a dar 0, o sea, 0 elevado a cualquier cosa que no sea 0, nos va a dar 0. Y la octava propiedad es parecida a la anterior, dice que 1 elevado a cualquier exponente da 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1 a la cuarta es 4 veces el 1 y nos va a dar 1, porque 1 por 1 es 1. 1 elevado a la 1234 es 1 por 1 por 1, 1234 veces. Y eso nos va a dar efectivamente 1. Veamos ahora las propiedades de la radicación, pero antes vamos a recordar qué es la radicación, que es la operación inversa de la potenciación, que en general tenemos esta formulita en la cual a se llama base o radicando, n es el índice de la raíz, que tiene que ser mayor o igual a 2, y b justamente es la raíz. ¿Qué tiene que ocurrir? Que la raíz elevada al índice tiene que dar como resultado el radicando. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es 8. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es 25. Todo esto está mencionado en el video anterior, pero lo hacemos aquí a modo de recordatorio. Veamos entonces lo que son las propiedades de la radicación. La propiedad distributiva, por ejemplo. También, como en la potenciación, la radicación es distributiva respecto de la multiplicación y la división. Aquí tenemos entonces las fórmulas que lo reflejan. Veamos un ejemplo de aplicación. En la multiplicación, si tengo la raíz cuadrada de 4 por 9, puedo darle una raíz al 4, una raíz al 9 y resolver por separado para luego recién multiplicar. Observemos que si resolvemos tanto a izquierda como a derecha del igual, vamos a encontrarnos con que da el mismo resultado. En la división, un ejemplo de esto sería la raíz, por ejemplo, de 16 dividido 4. Le damos una raíz al 16, una raíz al 4, resolvemos de ambos lados de la igualdad y nos encontramos con que también da el mismo resultado. Es decir, podemos distribuir la raíz respecto a la multiplicación y a la división. Podemos pensar a esta propiedad distributiva en el sentido inverso. Es decir, si tengo que multiplicar o dividir raíces de igual índice, se puede escribir una sola raíz con el mismo índice y el radicando igual a la multiplicación o división de los radicandos dados. O sea, puede ser esa fórmula pensada al revés o esta otra fórmula también pensada al revés. Veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo. En la multiplicación, si tengo la raíz cúbica de 3 por la raíz cúbica de 9, dos raíces que no se pueden resolver en naturales, pueden corroborar o buscar un número que multiplicado 3 veces nos dé 3 y otro número que multiplicado 3 veces nos dé 9, no lo vamos a encontrar. Lo que sí podemos hacer es meter ambos números dentro de una misma raíz cúbica, multiplicar el 3 con el 9 que me va a dar 27 y ahora sí encontrar que la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 nos da 27. La división también cumple con esta propiedad. O sea, la raíz cuadrada de 20 dividido la raíz cuadrada de 5 son dos raíces que por separado no podríamos resolver, pero sí podemos meter ambas dentro de una misma raíz. La raíz cuadrada de 20 dividido 5. Eso es la raíz de 4 que nos da 2. Llegamos al final de este video, espero que les sea de mucha utilidad y que se suscriban al canal para encontrar mucho más material similar a este. Estamos en contacto.